Bien, tienen ustedes en la unidad 1 búsqueda de fuentes bibliográficas y de información. Entonces, se supone que en el cronograma de trabajo que se ha presentado existía ese punto en fecha 2 de marzo. Recolección de información a través de las fuentes primarias y secundarias, decía, ¿no? Título y su función en el trabajo de grado y presentación de 2 ideas. Bien, entonces, bien, lo primero que tienen que hacer, se supone que cuando se presenta una idea para el desarrollo de un proyecto de grado, una tesis u otro, lo que se debe hacer es recolectar la información de fuentes primarias y secundarias. ¿Cuáles son esas fuentes y cómo se debe trabajar? Y las fuentes primarias son aquellas que se obtienen por contacto directo con el sujeto de estudio, por medio de la observación, cuestionarios y entrevistas. Bueno, esta parte es más profunda ya cuando desarrollen su trabajo, pero para cuando les nazca la idea, ¿no? Ejemplo, voy a desarrollar un sistema de control académico para un colegio, ya. Ejemplo. Bueno, hay un colegio en mi zona, entonces puedo ir a averiguar allá y tal vez me han comentado de que allí necesitaban, etcétera. Entonces, primero iré a averiguar, ¿no? Fuentes primarias. Dice contacto directo. Entonces, me entrevistaré con la persona que en este caso llegaría a ser el director del colegio, ¿no? Y le preguntaré si es que ellos requieren un sistema de información, puede ser que ellos requieran académico, puede ser que quieran económico, tal vez los dos, o tal vez, no sé. Entonces, a través de esa fuente primaria voy a poder enterarme una necesidad en una determinada institución. Si bien voy a desarrollar una tesis, ya no tendría que ir a hacer una observación, cuestionario, entrevista, sino lo primero que tendría que hacer en cuanto a fuentes primarias es buscar información si lo que estoy pretendiendo hacer ya existe, ¿no? Entonces, tenemos que ver, diferenciar estas dos, y las dos son importantes. En el caso de las secundarias, el dato no es tomado directamente, sino se aprovechan los que previamente han sido recogidos. ¿Cuáles son esos? Podemos hablar de libros, podemos hablar de expedientes, podemos hablar de datos estadísticos. Por ejemplo, si bien alguien va a realizar una tesis con minería de datos, la minería de datos se basa en datos estadísticos, ¿no? Uno tiene que recoger información en números que ya existen, que no tengo que ir a hacer una entrevista ni nada, sino buscar fuentes donde se almacena este tipo de información, por ejemplo, el INE, ¿no? Y otros. Datos, recolección de datos, censo, tal vez necesito algún censo, o bases de datos que me vayan a servir para que yo pueda trabajar con esta idea. Bien, entonces esta información, la secundaria, son documentos clave para la elaboración de trabajo de grado. Ambas son importantes y ambas ustedes deberían tenerlas, ¿no? ¿Cómo buscar? Sí, vamos a revisar en cada uno de los trabajos que ustedes hayan hecho, dónde está, qué es lo que ha escrito en sus fuentes primarias, en sus fuentes secundarias, qué departamento le ha proporcionado esta información, de qué libros han obtenido, qué dirección de internet han tenido, si realmente es información válida, no válida, porque también en el internet existe información que no es confiable, ¿no? Uno debe verificar las fuentes, porque caso contrario, nuestro trabajo se va a basar en información no confiable, ¿no? Bien, ¿cuál es la diferencia entre la información primaria y secundaria? Hemos dicho que ambas son importantes. En el caso de la primaria, se obtiene mediante el contacto directo con el objeto de estudio. Deben tener esto, cada uno de estos puntos deben tener. La información es prácticamente inexistente, ¿ya? ¿A qué me refiero? El investigador debe construirla por sí mismo, ¿sí? La información primaria se debe construir en base a la información que yo haya recolectado. Por ejemplo,
Si utilizo cuestionarios y entrevistas, cuestionarios, entrevistas y tal vez encuestas, yo voy a acumular esa información y voy a tener que construirla. ¿Por qué? ¿Cómo construirla? Tengo que ponerla ordenada, ¿no? Sacar resultado de esa información que yo he recolectado. Porque si bien la recolección va a estar en, como digo, en cuestionarios, pues haré una tabla de acuerdo a los pasos que se deben seguir en cuanto a estadística para que yo pueda interpretar esa información, ¿no? ¿Qué más? ¿El investigador diseña sus propios instrumentos de recolección? Sí, puedo utilizar cuestionario, puedo utilizar entrevista, ¿cuál se adecua más? Es importante esta parte porque cuando después defienden su trabajo de grado, se les pregunta, señor, ¿qué tipo cómo has realizado la recolección de la información? Y uno dice, sí, es que he ido a hacer una entrevista y me han informado ahí, también he hecho encuestas. No, lo que deben decir es, se ha realizado la recolección de la información con fuentes primarias y fuentes secundarias. Dentro de las primarias, he recolectado bla, 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 bla. Dentro de las secundarias, bla, 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 bla. Y he sacado una conclusión de que toda la información y así, ¿no? Entonces, no simplemente es hacer mención al método, sino también a el tipo de información que ustedes hayan tomado en cuenta, ¿no? Bien, el investigador tiene un mayor control sobre los errores de la recolección de datos. Sí, ¿por qué? Si se les pregunta y se les indica, señor, ¿usted ha realizado la recolección de su información? Sí. ¿Qué fuente ha utilizado? Secundaria. Ah, y en la secundaria, ¿usted ha podido tener el control de los errores de la recolección de datos? Y ustedes dicen, ¿qué? ¿Cuál es error? ¿De qué se trata? No entienden la pregunta. Bien, acá dice claro, si yo voy a construir mi tabla para interpretar la información que yo he recolectado, entonces yo voy a poder tener control sobre los errores de esta recolección, ¿verdad? Porque es mi recolección, es mi tabla, el autor soy yo. En cambio, en el de la información secundaria, no. Si yo voy a recolectar una tabla con datos estadísticos y me dirán, señor, pero esos datos no corresponden, porque había sido que no han elaborado una tabla con un error de estimación adecuado. Yo no voy a poder defender esa información, porque diré, pues el autor Juanito Pérez dice esto, y me he basado en lo que él dice, ¿no? En cambio, en este otro no. ¿Se puede medir cualquier variable en forma refinada? Sí. Como es información propia mía, puedo medir las variables. De forma muy refinada quiere decir de forma exacta, correcta, bien hecha. En cambio, por el otro lado, no, porque como decimos, ya está hecho, no hay nada que modificar. Yo simplemente voy a utilizar esa información, ¿no? Se obtiene mediante el contacto indirecto con el objeto de estudio, la información ya existe de antemano, no la puedo cambiar. Ha sido construido, recolectada por otros. Lo único que puedo hacer es decir, autor fulano de tal de esta información que estoy utilizando. ¿El investigador utiliza información recolectada con técnicas e instrumentos? Sí. ¿Diseñados por otros investigadores? Sí. No son diseñados por mi persona. ¿No hay posibilidad de controlar? No se puede controlar. ¿Tampoco medir? Tampoco medir. ¿Mm? Bien, esa es la diferencia entre estos dos. ¿Ya? Bien, ¿qué más? La información obtenida desde documentos, archivos documentales, datos estadísticos, lo ideal sería reunir más de una fuente de datos. Sí, no es necesario basarse en una sola. Ojo, que esta información debe ser de fuentes confiables, ¿ya? Tengan mucho cuidado, porque muchas veces, a ver, aquí vamos a anotar, muchas veces resulta de que han utilizado información y no han verificado que sea confiable, ¿no? Han sacado de Wikipedia, por ejemplo. Wikipedia donde todo mundo cambia, modifica la información, ¿no?
Entonces, váyanse a información confiable. ¿Cómo se verifica eso? Cuando ustedes realicen su bibliografía de esta información que ustedes hayan recolectado, vamos a revisar, ¿no? Hay docentes que son tan minuciosos que, bueno, yo voy a revisar, les voy a colaborar también en eso, para que la bibliografía que ustedes estén utilizando sea, pues, fidedigna, no sea, ¿cómo se llama? Del tropezón de la esquina, no sé, ¿no? Hay lugares en el internet donde hay información que no debemos utilizarla en una investigación científica como es la tesis o el proyecto de grado. Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conducen a reunir los datos con un propósito específico. Bueno, es importante que ustedes tengan un plan, ¿ya? Un plan detallado, paso por paso, porque muchas veces voy a investigar, a ver, voy a desarrollar un sistema académico para un colegio, ya seguimos con ese ejemplo, ¿verdad? Ya voy a ir donde el director, y ahora, ¿pero qué le voy a preguntar? Pues elaboraré mis herramientas, pero ¿en base a qué? En base a un plan. En este plan, ¿qué es lo que voy a detallar? Primero, los pasos que voy a seguir, ¿sí? Pues, es decir, personas claves, ¿a quiénes voy a ir? Por un lado, iré con el director, después con la secretaria, después iré con los docentes e inclusive con los estudiantes. Pero, si es un control del área financiera, ¿me interesará preguntar a los estudiantes? Tal vez no. Tal vez no. Porque a ellos, ¿qué les voy a preguntar? Señor, ¿está bien el monto que paga sus pensiones? No tiene nada que ver con lo que voy a hacer, ¿verdad? Pero sí decirle, ¿le atienden bien cuando paga sus pensiones? ¿Es rápida la atención? ¿Alguna vez han extraviado una factura? ¿No? Entonces, el plan es importante construirlo para que la recolección de datos sea de forma ordenada y no haya vacíos, ¿no ve? Que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. El objetivo es obtener evidencia confiable, auténtica y creíble que se utilice en la evaluación. Ya. Estas tres palabras las vamos a utilizar durante todo el desarrollo de nuestro perfil. ¿Por qué? Porque resulta de que ya terminaron el trabajo de grado y necesitan saber el costo. Ha habido trabajos de grado que me han mostrado y me han dicho $50,000 cuesta este proyecto. O sea, ¿qué? Un ratito, a ver, $50,000. ¿Y de dónde ha salido eso, no? La información, en primer lugar, no es confiable. Auténtica, no creo que la pueda defender porque es muy caro. Creíble, no, porque para ser creíble tengo que analizar el costo de otros sistemas informáticos de la misma, con características similares al que yo estoy poniendo el precio de $50,000 y ver si cuestan así. O sea, tengo que estar en un término medio, ¿no ve? Entonces, estas palabritas son importantes, ¿ya? Algunas preguntas que pueden servir de guía para elaborar a cabo estas tareas. Hay algunas preguntas que nos podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué técnicas existen para recolectar datos? Les han enseñado en análisis de sistemas, estimo que en esa materia, de memoria, entrevista, cuestionario, observación, ¿no ve? Pero les han hablado de la variedad de técnicas en cuanto a cualitativas y cuantitativas. Pregunto. A ver, voy a preguntarle a Rubén Galán. Rubén, ¿está ahí usted? Señor Rubén, ¿no hay? Jenny Celia Cusicanqui. Señorita Jenny, tampoco. Jordi Arias. Sí, ingeniera. ¿Cómo está, Jordi? Buenas tardes, gracias por responder. Simplemente quería saber que han llevado ustedes análisis de sistemas, ¿no? Como digo, de memoria, ya otra vez nos están explicando, dirán la observación, pero sí, ya sabemos. Les han explicado tanto de las técnicas que se refieren al área cuantitativa y cualitativa.
Sí, nos han explicado en materias si no me equivoco, de cuarto y de quinto semestre, en las cuales para recolectar este tipo de datos nos alojábamos o bueno, nos íbamos más por encuestas, entrevistas, incluso algunos tipos de formularios similares a encuestas, pero tenía otro nombre, no recuerdo muy bien. Ya, gracias. Gracias, muy amable. Bien, entonces, para recordar, ustedes los datos que deben recolectar son cuantitativos, cualitativos y también mixtos, es decir, ambos, ¿no? Ambos. ¿A qué se refieren los cuantitativos? Pues a los números, ¿no? Como ser estadísticas, pueden ser encuestas en cuanto a números. Y en el tipo de los cualitativos, ustedes tendrán que ver, como su nombre lo dice, cualitativos. Y para ello, en cada una de estas dos existen herramientas diferentes y técnicas diferentes, ¿no? Entonces, uno debe elegir la técnica que es adecuada. Para ello vamos a ver cada caso y en cada caso vamos a ver si están haciendo de forma correcta, ¿ya? La cuestión más importante relacionada a la recopilación de datos es seleccionar la técnica adecuada, ¿no? Que nos proporcione la información o evidencia que sirva para responder las preguntas que tiene el evaluador. Una siguiente pregunta es, ¿cuántas técnicas debo de usar? Muchas veces preguntan, ay, pero mi compañero está usando 3 y yo estoy usando solo 2, entonces a la fuerza lo estiran para que de mí también sean 3, ¿no? No, entonces no tiene nada que ver el trabajo del compañero con el trabajo que cada uno de ustedes está realizando. Eso depende. Unos pueden tener 3, otros pueden tener 2, otros pueden tener como ustedes quieran. Ahora, existen también herramientas digitales para poder trabajar con estas técnicas. Por ejemplo, para la recolección de datos con la técnica cualitativa, un software que bastante se está utilizando ahora es el Atlas T, no sé si ustedes lo conocen, pero se puede utilizar esa, ¿no? En el caso de las cuantitativas sí deben seguramente conocer muchas herramientas para poder, pero en las cualitativas, siendo que nuestra área es ingeniería, casi no hacemos mucho énfasis a la teoría, ¿verdad? Pero para hacer un análisis cualitativo de las entrevistas, por ejemplo, si yo he realizado 100 entrevistas, 40 entrevistas y son muchas, entonces hacer un análisis e interpretación de la información, de los datos recolectados es difícil de forma manual. Para ello se utiliza aplicaciones digitales, ¿no? Bien, generalmente se utilizan 2 o 3 para complementar el trabajo de cada una y ayudar a asegurar una evaluación completa. Bueno, para terminar, las propuestas que ustedes tengan, vamos a hacer lo siguiente. Primero, tiene que ser una propuesta única. El trabajo tiene que ser inédito, único, ¿ya? Si no cumple, ese trabajo, esa propuesta va a ser rechazada. ¿Existe la investigación que se desea realizar? Para que sea único, pues nos preguntaremos estas 4 preguntitas, ¿ya? Realizar la verificación. ¿Cómo? Tengo que ver si el trabajo la propuesta que yo tengo existe o no existe, por diferentes medios. Puede ser digitales, puede ser en persona, puede ser la forma que ustedes mejor prefieran. Voy a ver, ¿será útil lo que voy a realizar o no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de este será útil. Dirán tal vez, ay, pero ¿por qué voy a preguntar eso? Se supone pues que es útil, ¿no? No. Ha habido trabajos de grado que han realizado, por ejemplo, nunca va a ser utilizado, pero he querido demostrar mis conocimientos en cuanto a electrónica, automatización. Fin, con este trabajo he demostrado mis conocimientos, pero no va a ser utilizado el prototipo. A ver, les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de ese tipo de trabajo que ha sido desarrollado pero no utilizado. Era, a ver, un ascensor. En el ascensor ha ocurrido muchas veces que se han quedado encerrados en el ascensor. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero cuando te pasa eso, ¿qué haces? Hay un botoncito que aprietas donde dice emergencia,
no recuerdo, rojito, pero, ¿no? Para tocar y a ver si alguien te escucha. Entonces, este trabajo que han desarrollado, que no iba a ser útil, pero sí lo han desarrollado, era que tenía un botón en el ascensor, el mismo que tenía varias funciones, no simplemente era un beep, ¿no? Que llame a alguien, sino se conectaba con el celular del administrador del edificio, del técnico de ascensores, podía discernir qué tipo de falla había, si era una falla dentro de los ascensores en cuanto a electrónica, habían habido varias partes, como en los autos, por ejemplo, falla en las llantas, falla tal, ¿no ve? Entonces, se ha diseñado un circuito que pueda determinar dónde se encontraba la falla para que pueda dirigirlo ya sea al administrador, al técnico o a quien corresponda. ¿Para qué? Para que esta persona venga y haga una reparación a la brevedad posible, etcétera, ¿no? Entonces, si yo soy un cliente que estoy utilizando ese ascensor, a mí no me interesa si van a reparar el ascensor ya, si no van a reparar. A mí me interesa salir del lugar, pero así, ya o no. ¿Lo ve? O me interesa que, a ver, ahorita yo estoy encerrada, no, este ascensor tienen que repararlo más rápido, entonces tiene que ir esto por él. No, no me interesa. Entonces se ha hecho una evaluación del proyecto y como digo, no iba a ser útil para el cliente porque se supone que los proyectos deben ser orientados hacia alguien. En el caso del control académico, los beneficiarios, usuarios que se beneficien con esto será pues el director que va a tener mejor control, el estudiante que va a obtener mejor respuesta más rápido y así, ¿no? Pero en este caso estaba orientado directamente al usuario del ascensor y era además para un edificio que se ha puesto que era comercial. Entonces, no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, es importante saber si este proyecto o la tesis que voy a desarrollar va a ser útil o no. Habían hecho, por ejemplo, una impresora digital, una impresora 3D. Una impresora 3D. He construido la impresora 3D. Ya sé las partes, la parte del software y todo. Perfecto. Funciona. Ya. Pero una impresora 3D en el mercado lo compro con 2.500 bolivianos. Y para poder construir esta impresora yo he usado 4.000 bolivianos. ¿Será útil? Pregunto. No, porque nadie me va a comprar a 4.000 si en el mercado está 2.500. ¿No ve? Ahora, pero yo he podido demostrar con ese proyecto que sí conozco de automatización, conozco de desarrollo de, ¿cómo se llama? Software, conozco de tal cosa, cual cosa, y haré una lista de todo lo que yo conozco para poder haber desarrollado eso, ¿no? Y les puedo dar varios ejemplos. Entonces, uno tiene que poder entender si va a ser útil o no. ¿A quién? Será útil, pero ¿para quién? ¿O a quién? ¿Y cómo? ¿No? Entonces, si su propuesta pasa las preguntas, entonces vamos a decir que sí. Todavía hay que hacer un análisis, ¿no? Tampoco hoy en día me presentarán, sí, tengo esta idea y yo a simple vista les voy a decir, sí, está bien, claro, seguiremos, ¿no? Pasas las pruebas, ya, no. Tenemos que ver todavía algo más, ¿no? Algo más, ¿por qué? Porque vamos a seguir recolectando en base al tema propuesto, se va a recolectar la información y en base a eso va a haber una segunda aprobación, ¿no? Donde diga, sí, ok, va, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se realice la delimitación. Según nuestro cronograma, en la unidad 3, se van a fijar, tenemos la delimitación del espacio temporal, delimitación, ¿cómo se llama? Área de problemática, delimitación conceptual y disciplinal, donde vamos a poder determinar si lo que ustedes quieren hacer está dentro del marco que específicamente indica la carrera de Ingeniería de Sistemas. ¿Ya? Bien, entonces, con esto habría terminado la parte teórica.